Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, reciban todos, en especial los hermanos y hermanas que hacen parte de alguna congregación de hermanos en la fe y en especial los de la Iglesia de Integración Cristiana, esperando que se encuentren bien en todos los aspectos, especialmente en los temas de salud y como siempre dándole gracias a Dios porque Él en su misericordia infinita nos permite estar aquí una vez más con la disposición para compartir un mensaje como siempre fundamentado en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hoy voy a compartirles un mensaje que quizás en un momento anterior hice referencia también a él, porque estamos a portas de celebrar en nuestro hermoso país, en nuestra bella nación, la República de Colombia, de celebrar unas elecciones, unos comicios electorales que nos van a permitir escoger a quien dirigirá los destinos del país. Y entonces nosotros, como cristianos, debemos obrar conforme a lo que nos dice la palabra. Y el tema lo he titulado Amonestación contra la parcialidad. El juzgar a los demás, no juzguemos. Para ello nos vamos a fundamentar inicialmente en lo que la escritura dispone en el libro del apóstol Santiago, en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 13, pero no los vamos a ubicar todos. Vámonos al primero y de ahí saltamos al 8 y de ahí en adelante. Dice, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si nosotros decimos que somos cristianos y creemos que realmente lo somos, no debemos hacer acepción de ningún tipo de personas, dice la escritura. Saltamos al verso 8, que nos dice la palabra, si en verdad cumplid la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, dice el 9, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces aquí en el verso 10 dice, como todo lo que la escritura contiene, algo muy importante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? A veces nosotros nos damos golpes de pecho, hacemos señalamientos, juzgamos, criticamos, señalamos, ofendemos. Retomo el tema de el debate electoral. Decimos de una persona que tiene unas cualidades anticristianas, decimos del otro que tiene unos vínculos quizás con unas personas de unos antecedentes dudosos. No tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos insta a que no lo hagamos, a que no juzguemos, a que no hagamos acepción de personas. ¿Por qué? Porque el deber nuestro es pedirle a Dios, orar para que esas personas, independientemente de su calidad o de su cualidad o de la forma como procedan, Dios las pueda transformar, que disponga esos corazones y esas mentes, que el temor de Él llegue a esas personas para que sus vidas puedan ser transformadas y obren conforme a lo que dice la Escritura. Y en la misma palabra nos dice en el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
El 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces nos damos golpes de pecho diciendo que somos cristianos. Somos quizás más religiosos que cristianos, asistimos a la iglesia regularmente, especialmente los domingos, cumplimos con nuestro deber, conocemos la doctrina, incluso la de presentar las ofrendas, pero señalamos, juzgamos, mancillamos, hacemos lo que no nos corresponde. Y esa enseñanza la encontramos también en el Evangelio de Mateo, en los versos del 1 al 5 en el capítulo 7. Nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Nos dice el 3, una pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 4, otra pregunta, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos las pasamos haciendo señalamientos, y si nos hemos mirado cómo procedemos nosotros, de qué forma actuamos. Entonces es una invitación muy puntual de que no juzguemos, no hagamos acepción de personas. Y en el capítulo 13 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, ya lo habíamos revisado en el mensaje anterior, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Era el verso 2 de ese capítulo 13 de la carta a los romanos. Entonces, si a Dios le place colocar a aquella persona o aquella otra o a quien Él considere, ¿quién soy yo o quién es usted para juzgar y para señalar? Nuestro deber es orar por esos gobernantes. Ahí saltamos al verso 7 que nos dice de ese capítulo 13, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Si a Dios le place colocar un gobernante, nosotros debemos que honrarlo y tenemos que orar por él para que Dios le dé sabiduría y transforme ese corazón. Ahí mismo vamos a ir en la palabra, en el Evangelio, en la carta de Tito, en el capítulo 3, en los versos 1 y 2. Dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y el verso 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. La palabra es clara y contundente. Insisto, ¿quién es usted para estar haciendo señalamientos? No se dé golpes de pecho diciendo que es cristiano si procede de esa forma. Y terminamos con lo que nos enseña la primera carta que escribió el apóstol Pedro en su capítulo 2, en los versos del 13 al 17, que también probablemente la conocemos, pero quizás no aplicamos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El 14, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y nos ratifica el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey.
¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos ratifica? Que nosotros debemos honrar a los gobernantes, debemos orar por ellos, debemos pedirle a Dios que tenga misericordia, que transforme sus corazones, para que puedan orar de la mejor manera. No hagamos acepción de personas, no señalemos, no nos corresponde, no somos nadie para hacerlo. Nuestro deber como cristianos que decimos ser es pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que tenga misericordia de nosotros y que pueda transformar esos corazones de esas personas que a Él de una u otra manera le plazca colocar como nuestros gobernantes. Nosotros no somos nadie para hacer señalamientos, para hacer juicios. Hermano, hermana, toda la persona que pueda estar recibiendo este mensaje, vamos a orar conforme a lo que nos dice la Escritura. Encomendémonos a Dios y pidámosle que Él no aparte su misericordia de nosotros. Ojalá la decisión que llegue a tomar, usted hágala a conciencia y permita que los demás también lo hagan. No se involucre en lo que quizás no le interesa, no le importa. Si a Dios le place, Él procederá conforme a su sabiduría, misericordia y bondad, y que se haga su voluntad. Gracias. Te damos, Padre, gracias, hermanos, que tengan una feliz, próspera y bendecida noche y que se haga su voluntad por encima de todas las cosas. Bendiciones.